para poder conocer y entender cuán profundo es. Muchas veces en mi mente decía, ¿qué realmente habrá significado dentro del plano más profundo el que come y bebe indignamente? Al terminar este estudio pude entender mejor qué significa beber o comer de la Santa Cena indignamente. Pero antes que nada quiero decirle que para poder apreciar o ver estos puntos que yo voy a anotar es a través de un estudio de las bodas judías antiguas. Y lastimosamente no existen muchísimas referencias, sino muy pocas. Y esto es una suma de acuerdo, muchas veces las bodas es de acuerdo a un pueblo, de acuerdo al carácter de los novios. Pero esta es una suma total de cada uno de ellos. Casi todo, no puedo hacerlo todo por el tiempo. Y entonces es una analogía, una comparación lo que vamos a hacer, entendiendo primero que en el relacionamiento con Dios o la iglesia o la humanidad, Dios tiene diferentes tipos de relacionamiento. Podríamos decir que el primer nivel es el nivel de siervo. El siervo es el que entra en la casa y trabaja. Es por así decir, usted quiere hacer una obra de albañilería, de construcción, y usted tiene un relacionamiento, un contrato con esa persona, y esa persona accede muchas veces a sus servicios básicos de la casa, toma el agua, entra al baño, comen en ese lugar, pero hay un contrato, por así decir, que al terminar ese contrato ellos se marchan. Muchas veces podemos tener esa relación con Dios, de ser siervos de Dios, de tener un relacionamiento de que trabajamos para Él. Tenemos como un contrato, estamos trabajando, estamos sirviendo, pero ese es nuestro nivel. Tenemos beneficios básicos y recibimos la paga de esas cosas que nosotros hacemos en el Señor. Ese sería un nivel de siervo. El segundo podría decir un nivel de compañero, o sea, así como tú tienes un compañero de trabajo, muchas personas tienen no solo uno, tienen varios, pero entre esos compañeros con quien tú trabajas tienes una mayor afinidad con algunos o algunas, y a eso se le llama amigos. Cuando eso se puede notar cuando Jesús, aparentemente el Reina Valera contradice cuando Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y él se refería a sus discípulos, pero la palabra griega es fileo, que significa una intimidad, amigo íntimo. Es como decir nosotros en nuestro lenguaje, mi mejor amigo. De repente viene Judas y Dios le dice: amigo, ¿a qué vienes? Dice en el Reina Valera. Pero la palabra realmente para Judas era compañero. ¿A qué vienes? Hicimos trabajo juntos, te di poder, te di autoridad, pero nunca fuiste mi amigo. Fuiste sencillamente un buen compañero de trabajo. Lo siguiente es el ser hijo. Vemos, por ejemplo, que un servidor puede entrar a la casa, pero el hijo tiene acceso a varias partes de la casa. Entra, sale, come, vive, disfruta de la casa. Pero hay cosas que no puede lograr. Por ejemplo, no puede entrar en la intimidad matrimonial porque es hijo. Sencillamente está dentro de la casa, disfruta de todo. Por eso es que otro nivel es el nivel de ser novia de Jesús, o novia, o lo que nosotros tenemos etimológicamente y gramaticalmente sería en forma correcta. Tener una novia es una persona a quien primero fue tu conocida, segundo fue tu amiga, tercero es tu novia, cuarto, hay un cuarto nivel que poco se habla, que es un nivel de compromiso, y después recién es tu esposa. Hay un momento que tú dices, bueno, vamos a comprometernos y vamos a poner fecha a nuestra boda. Entonces ese es un nivel de novia, pero dentro del contexto bíblico y el concepto, vamos a decir, coloquial o mundanal, teóricamente una persona no puede tener relaciones
físicas con esa novia porque todavía no es su esposa. Entonces vamos al punto que también en las bodas judías se practicaba, que era el compromiso. Pero ese compromiso, por más que se haya hecho ese compromiso, tampoco facilitaba o le daba libertad a ellos como pareja a tener un relacionamiento o vivir juntos. Y el último es la parte donde implica un verdadero compromiso, devoción, fidelidad y lealtad, que es el matrimonio, que es ser la esposa. Y en este caso, para mostrar un poquitito acorde a la palabra de Dios, la palabra esposa aparece, o la novia comprometida aparece en la Biblia. Está en Efesios 5, 23, 24. Dice: el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Y así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Claramente aparece la iglesia como esposa de Cristo y por ello Cristo es su cabeza. Vamos a usar otra referencia porque es importante reconocer que la iglesia es la esposa del Cordero. Y cuando estamos hablando de iglesia, señores, es muy importante determinar que no estoy hablando de los judíos y no estoy hablando de los gentiles. Los gentiles, la palabra gentil es pagano. Por ejemplo, yo no soy gentil. Gentil significa pagano. Yo dejé de ser pagano, o por así decir, es la unión. Cuando dice en Efesios, dice: de un solo pueblo, judíos y gentiles, hizo uno solo, el cual somos cristianos, la esposa del Cordero. Y así se refiere el apóstol Pablo a la iglesia lavada por la sangre del Cordero, sea judío, musulmán, budista, gentil o como quiera llamarlo. En 2 Corintios 11, 2, 3 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y por supuesto en Apocalipsis 19, 7, 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas en Dios. Bueno, ahí empezamos la analogía o la comparación. Lo primero que se hacía era que el padre tenía la potestad de elegir para la esposa del hijo. Estoy hablando en la antigüedad. Hoy en día prácticamente una persona decide, pero en la antigüedad no era de esa manera, sino que, en otras palabras, el padre, por supuesto, en acuerdo con el hijo, iban y miraban a una mujer, decía: yo creo que esta es la persona, porque ellos veían mucho su parte generacional, el aspecto financiero, el aspecto del carácter, cómo era la mujer, etcétera. Todo se examinaba porque ellos se conocían, porque eran parte normalmente del mismo pueblo. Entonces el padre iba y elegía, por así decir, a quien iba a ser la esposa de su hijo. En este caso la Biblia habla sobre eso y dice en Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En un texto de Juan 6, 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea que el Padre miró por nosotros. Y aquí me toca un poco algo profundo. Yo no sabía la profundidad de la palabra que Dios me estaba hablando en mi primer relacionamiento sobrenatural con Dios, de ser un pagano, de ser una persona fornicaria, adúltera, mentirosa, deshonesta, falta de integridad. Estaba en el mundo plagado de pecados, y de repente yo hago un desafío y digo: si tú eres Dios y existe, háblame. Y entonces siento la convicción de pecado, y cuando siento que la tierra se iba a abrir debajo de mí, en ese momento yo dije: Dios, ten misericordia de mí. Y escuché la voz audible de Jesús cuando me dijo: el que a mí viene no le echo fuera.
nunca deja de marcar eso en mi mente, en mi cerebro. Yo escuché esa voz audible, pero hoy puedo entender que el Padre se fijó en mí, que era apto para ser llamado a su reino y ser la esposa del Cordero, sabiendo que en el futuro le iba a servir y hacer su voluntad. Pero lo bueno de esta invitación es que el novio va y golpea la puerta. Por eso en la Odisea dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Está hablando de cena, acuérdese, es como una santa cena. Pero vamos a entender mejor cuando vayamos desglosando estos puntos. Entonces, de la misma manera, Dios vino a nuestras vidas y nos dijo: yo te elegí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te mandó la invitación y te dijo: quiero que seas mi novia. Porque la primera etapa es que el novio golpeaba la puerta de la casa con el padre, ya preparado, y decía, iba y le decía: venimos con una intención de que tu hija sea la esposa de mi hijo. Entonces, primero tenía que haber lo que es la aceptación. Es como cuando el hombre se le declara a la mujer y la mujer dice: está bien, acepto que seas mi novio. Entonces, el hombre le decía: ¿te gustaría casarte conmigo? Y la mujer tenía que aceptar. En ese momento es que aparecen 4 copas. Ahora, es muy importante recalcar esto porque es una suma de conocimientos, porque no hay así algo certero con respecto a eso que nos da la luz. Y se dice que para todo ese proceso, desde el conocer, aceptar, había 4 copas en las cuales se bebía, que era una copa de vino. De ahí vamos a entender por qué en la Santa Cena se usa esa copa de vino. Ahora, en el primer punto, cuando la novia decía sí, acepto, porque también podía decir que no aceptaba, cuando ella aceptaba, entonces se bebía la primera copa y luego se sentaban juntos para comenzar a negociar los términos, cuáles eran los beneficios y las responsabilidades de las partes. Ahí estaban los padres presentes, los primos, los hermanos, y ellos se sentaban juntos. El padre y el hijo dice: esto es lo que yo ofrezco para mi novia. Ustedes ya me aceptaron, pero ahora voy a pagar la dote, voy a pagar lo que cuesta. Y en este caso, por así decirlo, el Padre Celestial, cuando miró a nosotros, dijo: voy a pagar un costo, voy a pagar una dote por ustedes. Y Él ofreció a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para que todos nuestros pecados sean perdonados, para que seamos sanados, para que seamos libertados. Y así Él pagó una dote por nosotros. Por eso es que la Biblia enseña que nosotros fuimos comprados por un precio, el precio de la sangre de Jesús. Y ya no somos nuestros, sino somos de Él. Entonces, a partir de ese momento, somos parte del reino de Dios. Ahora ya tenemos un precompromiso verbal, donde yo digo: yo acepto esa dote, acepto que Jesús pagó por mi pecado, acepto que Jesús me perdonó, acepto que Jesús me limpió, acepto todo lo que tú tienes para mí, porque yo me voy a considerar y me voy a guardar como novia para ti. Qué tremendo es, ¿se va entendiendo? Y al aceptar verbalmente, es como decir, normalmente vemos en la película esto, que de repente ellos son novios. Estoy hablando Hollywood, no estoy hablando de la boda judía. Y de repente el hombre aparece y sorpresivamente le muestra así una señal y le da un anillo. Y le dice: ¿quieres casarte conmigo? Ya eran novios. Y ahí todo el mundo, las mujeres especialmente, son románticas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué espectacular! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el hombre le ofrece el anillo para poder, de alguna manera, mostrar su interés y su pacto. Entonces, en ese momento, primero era la copa de la aceptación, luego era la aceptación verbal cuando dice: realmente quiero casarme contigo, y ahí se bebía la segunda copa. Ahora, en ese momento ya se sentaban ellos para poder hablar de los términos.
Ahora ellos ya decían, bueno, esto es lo que a ti te corresponde. Y entonces, por así decir, culturalmente el judío decía, yo voy a preparar una casa, voy a preparar el terreno, voy a trabajar arduamente por ti. Y tú, mientras tanto, yo te doy de estas dotes para tus prendas, joyas preciosas. Te coloco, te entrego el dinero para que compres el vestido, y mientras que yo vaya a trabajar por nuestra casa, tú confecciones tus vestidos, que tú empieces a trabajar por tu vestido de novia. Me estoy explicando, porque una persona no puede decir, bueno, me caso y al otro día usted ya tiene todo el vestido, tiene el anillo, tiene todo preparado. Tenía que ser preparado de antemano. Entonces, cuando se consumaba ese hecho, que la Biblia habla, dice en ese pacto, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero hay algo muy interesante que se lee antes de este texto, y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, Dios está hablando que en un momento de la antigüedad, Él también se casó con Israel, y justamente eso sucedió exactamente en el Pesach, en la Pascua. Y ahí te das cuenta que ya tenemos la primera relación donde había un casamiento legal, donde Dios tomaba a Israel como su esposa legítima en el Pesach, que sería la Pascua, o lo que nosotros llamamos comúnmente la Santa Cena. Ahora, cuando la mujer aceptaba, tomaban una copa de vino y era la copa de la aceptación. Luego había un compromiso verbal, sí, me voy a casar contigo, y ahí se bebía la segunda copa. Y luego, por tercera ocasión, es lo que nosotros llamamos, para poder entender en nuestro lenguaje coloquial o popular, es lo que nosotros decimos, nos vamos a casar. Pero ¿vamos a dónde? Al registro civil, porque vamos a legalizar ese matrimonio. Entonces ellos concretaban y traían un escribano donde se escribía todo lo que los beneficios y responsabilidades de ambas partes. Y acá hay algo interesante, muy interesante de parte del Señor. Hoy en día, en la cultura actual, muchos matrimonios se hacen con separación de bienes. ¿Por qué se hace eso? Porque hay una leve desconfianza que puede haber problemas en el futuro y que puedan crear problemas financieros. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Jesús? Cuando Jesús hizo el contrato con nosotros y nos tomó como novia para ser su futura esposa, Él lo hizo sin separación de bienes. Qué tremenda confianza tiene nosotros. Y nosotros muchas veces somos cabeza dura. No nos damos cuenta de la profundidad y el riesgo que Dios está tomando con nosotros. Yo siempre comparo que la iglesia es la cenicienta. La palabra cenicienta viene de la palabra cenizas, porque la cenicienta pasaba siempre limpiando el horno, la cocina y un montón de cosas, y siempre estaba vestida de harapos, hasta que un día viene el príncipe azul y la rescata y le lleva a su reino para ponerlo al nivel y la dimensión de lo que debería ser esa mujer, y la cenicienta se convierte en una princesa. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos quitó la ceniza, nos quitó las suciedades, nos quitó las maldades, nos quitó todos los pecados, y Él hizo un pacto y un acuerdo. Y allí en ese pacto, escuche bien, esta es la parte tremenda. Cuando ellos finiquitaban, y así como en el registro civil, usted se fue y firmó delante de testigos, y la novia y con otros testigos firmaron esa acta, ese contrato, automáticamente usted ya está casado, legalmente casado. Y allí se bebía la tercera copa, cuando estaba totalmente oficializado. Ahora, quiero darle a entender algo muy importante. Dentro del contexto de la cultura, vamos a llamarle cristiana de la palabra,
el hecho de que usted esté casado oficialmente y legalmente en lo civil todavía no le da acceso a ir a vivir con la esposa ni tampoco tener relaciones. ¿Me estoy explicando? Normalmente por eso se usa 1 o 2 días antes de consumar el hecho en un matrimonio formal, donde ellos se casan delante de todo el mundo y se rinden amor mutuo. Y ahí es donde algo muy interesante, que es algo también que siempre me pregunté y decía: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, le está diciendo a la novia, en este caso el novio le dice a la novia: vamos a beber ahora, ahora vamos a estar comprometidos oficialmente y legalmente, tú eres mi esposa, pero yo me voy a trabajar 1 o 2 años al exterior, voy a juntar todo el dinero, pero tú ya eres mía, tú ya eres mi esposa. No tendremos todavía relaciones ni tampoco estaremos viviendo juntos, pero yo voy a tomar la tercera copa, porque esta tercera copa significa que al beberla contigo, tú la vas a beber siempre para recordar que soy tu esposo, pero yo no la beberé hasta que venga a buscarte. Yo no la voy a beber, tú la vas a beber para recordar que yo soy tu esposo. Ahora, yo soy tan fiel y tan leal que voy a esperar para beber contigo. Por eso es que en una parte la Biblia dice que Jesús dijo: no la beberé más hasta el día en que nos encontremos en el reino, y por así decir, en las bodas del Cordero, que se va a beber la cuarta copa, que es la copa del regocijo, del gozo y de la consumación del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Ahora, qué tremendo. Mire este punto muy importante. Dentro del contrato figuraba que la mujer, en todo ese proceso de que el esposo estaba fuera, tenía que mantenerse pura, virgen, santa, íntegra, llena, preparada y siempre atenta a la voz que en cualquier momento su esposo, que es legal por lo civil, iba a volver a buscarla. Tenía que estar siempre atenta, porque no se sabía la hora ni el momento exacto que el esposo iba a volver. El deber de la esposa, por eso es que la lámpara es importante. Ellos dejaban una lámpara encendida. De allí viene una cultura que se practica muchas veces en muchas naciones, que es la serenata, que normalmente uno cuando cumple años, después de las 12 de la noche, vienen llegando gente y comienzan a cantar allí en la ventana. O lo mismo sucede con los enamorados, que envían un mensaje trayéndole una serenata a su novia, porque está diciendo: aquí estoy yo. Y normalmente era cerca de la medianoche, una noche oscura, donde tú necesitas mantener siempre tu lámpara encendida. Ahora viene el acto de consumación para poder entender qué va a pasar. De allí es que se escribe Apocalipsis 19, donde va a haber una consumación de los hechos, y Jesús promete diciendo, Juan 16:16, tú ya eres mi esposa en lo civil, tú ya eres mía, yo ya te compré, yo ya te limpié, yo ya hice el pacto contigo, bebimos juntos la tercera copa, pero yo la cuarta no la beberé cuando tú estés presente, pero sí tú la beberás para recordar que yo soy tu esposo, tu marido y tu hacedor. Y eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Cada vez, por eso dice la palabra clave, dice: tomen esto hasta que Él venga. Ahí entendí esa palabra, hasta que Él venga. Porque es una señal diciendo: te voy a esperar. Y cuando yo te lleve a mi reino. Entonces, dice en 16:16, dice: todavía un poco y no me veréis,
y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre, dice, porque el Padre tenía que ir a hacer algo muy importante, que era preparar la morada. Por eso en Juan 14 se entiende cuando Jesús dice: he aquí un poco vendré, porque primero iré a preparar morada para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Él se va a preparar morada para nosotros. Seguimos adelante. Entonces ellos concertaban todo el pacto, sellaban eso con un pacto, así como Dios hizo con nosotros. Por eso es que la Santa Cena no solamente es tomar una Santa Cena, un jugo de la vid o un pedazo de pan, sino estamos hablando de que realmente Dios está recordando su pacto, y nosotros, más nosotros que tenemos una tendencia de ser infieles. Y de allí viene dos aspectos importantes, que viene el bautismo, que se le llamaba la mitbet o baño de limpieza. Es lo que hace una persona de haber aceptado a Jesús, luego pasa por las aguas del bautismo, porque el bautismo simbolizaba la purificación de la persona, y cuando nacía entonces podía usar ese vestido nuevo ya, porque el esposo le decía: a partir de ahora tú vas a usar una indumentaria de estar casada, porque había indumentarias diferentes. Estaban las indumentarias las solteras, pero esa indumentaria era de las casadas. Entonces todos los que le veían a ella ya le veían que tenía el anillo de compromiso, ya le veían que era una señora, ya le veían con una vestidura diferente. Decía: con ella no se metan porque es casada. Eso es lo que debería representar cuando tú estás en el reino de Dios, que cuando te vas al mundo, el mundo tiene que distinguir qué vestimenta llevas, qué anillo de compromiso tienes, que la gente diga por ti: esta es una mujer o un hombre comprometido con Dios, que tiene un Señor y tiene un dueño a quien le está esperando. Por eso habla del bautismo, pero no me voy a detener en eso. Luego también dejaba lo que se llama dones, que nosotros le conocemos como regalos. Le dejaba joyas, le dejaba los hilos, le dejaba el vestido, le dejaba todos los recursos para que pueda embellecer y ella prepararse. Y eso es lo que Dios hizo cuando dice en Efesios: llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces dice: mientras tú me esperes, voy a ponerte un ayudador, un paracleto, que soy yo mismo, que va a estar a ti como tutor, te va a proteger con ángeles de Dios, siempre vas a estar guardado porque tú ya eres oficialmente mía. Y dice: y te voy a colocar ministerios, dones y operaciones en tu vida. Y venía el bautismo del Espíritu Santo, para que la mujer tenga, no solamente tenga los recursos, sino sea empoderada en ese recurso. Muy bien. Luego ahí es donde se entiende también cuando solo el Padre en su solo potestad podía saber el día y la hora, porque Él se encargaba de construir la casa para la novia con el hijo y ver la situación de cómo está yendo. La esposa siempre se cercioraba y se comunicaba sabiendo qué estaba pasando con la novia de su hijo constantemente, porque ya era parte de la familia. Y entonces él decía: voy a ver el momento esencial y oportuno para que ellos puedan realmente consumar el hecho. Ahora, ¿qué es lo que debía hacer la novia? Saber que está comprometida, que debe ser pura, sin mancha, sin arruga. Por eso entendemos lo que dice sobre las 10 vírgenes. Dice que tomando sus lámparas, eran vírgenes puras, pero no tenían el aceite necesario para mostrar dónde estaba la novia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Está hablando de la iglesia. Después dice: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabía el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros estamos esperando a nuestro esposo. Estamos casados en forma civil.
La boda real se va a realizar en Apocalipsis 19, donde va a ser la boda del Cordero, donde se va a consumar el hecho total. Ahora, no quiero detenerme en algunos puntos que tengo aquí anotados. Entonces, después el esposo volvía, le encontraba, porque también, esto es muy importante, si el esposo le encontraba en una situación de que la mujer no guardó su compromiso civil, entonces podría darle una carta de divorcio porque todavía no se consumó en el hecho nupcial el matrimonio. Por eso la Biblia dice: guardad con temor y temblor vuestra salvación. Guardad tu pureza, guardad tu mente, guardad tu corazón, guardad tu vida, porque era importante eso. Y estoy hablando de la costumbre judaica. Entonces ellos iban, y en el momento del matrimonio, ahora sí, se bebía la cuarta copa, donde se consumaba el hecho. Y como el matrimonio duraba como 7 días, había como amigos que estaban a la puerta, y entraba el hombre a examinar y, por así decir, por primera vez tener un contacto físico con la novia, y ahí descubría si realmente era pura o no. Y entonces cuando él decía, venía con una muestra, si sí es pura, se consumaba el hecho porque la novia era pura. Estoy hablando del casamiento judaico. Y ahí empezaba la fiesta, y se bebía la cuarta copa diciendo: ahora sí, tengo todo. Y entonces, ¿qué sabe que hacía el novio, por así decir? Como dicen Cantares 2:16: mi amado es mío y yo soy suya. Ahí se complementan totalmente en una trideidad, por así decir, entre el Dios, el hombre y la mujer, hablando genéricamente del matrimonio nuestro. Ahora, esto es muy importante, este punto. Cuando salía de la cámara y decía: ahora ya no es mi novia, ella es mi esposa, ha sido consumado el hecho completamente, ella es mi esposa, y le tomaba de la mano a la mujer y le llevaba a la esposa y le decía: ahora todo lo que tú ves aquí, todo ya es tuyo, te pertenece por completo. Por eso es que nosotros necesitamos pasar por la boda del Cordero para tomar oficialmente herencia del reino de Dios en los cielos. Sin bodas no hay legalidad para tomar el cielo. Podríamos estar allí como invitados, pero deberíamos tomar posesión si somos esposa. Y vale la pena acotar esto, que es muy crudo. Dios no tiene relación con concubinas ni con novias. Dios tiene relación solo con esposa. Y ahí es cuando Dios nos presenta magistralmente en Apocalipsis, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Déjeme irme al final, y dice: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. En otras palabras, Dios te está diciendo: ahora todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío. Ahí es donde se complementa esa relación entre Dios y la iglesia. En la conclusión, Mateo 24:46, esta es la parte preferida de ustedes. La conclusión, Mateo 24:46: qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Es una palabra clave. ¿Sabes qué es muy importante? Quiero decirte algo muy tajante. A mí me gusta ser radical en mis mensajes. Hay veces puedo ser molestoso. Otro texto de la palabra dice en Juan 14:3: si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús se va a tomar a sí mismo.
Jesús no va a tomar a ninguna persona que no tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. No como Salvador, como Señor. Es decir, que tienes que estar con la persona correcta, en el lugar correcto y con la acción correcta del momento. Porque dice, bienaventurado cuando yo te halle así. Te está hablando de que tienes que estar con las manos y tus acciones correctas. ¿Qué estás haciendo que es incorrecto? ¿Dónde están tus dones? ¿Dónde están tus habilidades? ¿Dónde está lo que tú sirves a Dios? Y acuérdense, aquí no somos legalistas en el sentido de decir, señores, aquí nosotros, acá el que quiera servir a Dios tiene que ser pastor, tiene que ser apóstol, tiene que ser profeta. Hermano, hay otros dones más, son casi 22 dones en total en el Nuevo Testamento, donde servir, donde administrar, donde presidir. De presidenciar significa eso, donde administrar, donde misericordia, donde consuelo. Hay varios dones, no solamente el don de conocimiento, de ciencia, de liberación, de, por así decir, de echar fuera demonios, orar por los enfermos, de sanidades. Hay muchos dones. Lo importante es que tú uses los tuyos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Dónde estás? Si en la semana Dios te encuentra en ese lugar donde tú estás constantemente, ¿irías o no irías? O si estás haciendo lo correcto en lo que estás haciendo. Alguien dijo que Dios permitió que se creasen las redes sociales para que nadie delante de su presencia diga, no tengo tiempo. Eso es mentira. El primer pecado que tiene se llama mentira. Porque siempre vas a tener tiempo a lo que te gusta. Nunca vas a tener tiempo a lo que no te gusta. Si algo no te gusta, no vas a tener tiempo jamás. Si no quieres servir a Dios, nunca vas a tener tiempo para servirle. Nunca. Si es para santificarte, nunca vas a querer. No es lo que tú quieres. Pero cuando tu norte está bien hecho y miras a Cristo y te das cuenta, muchos de nosotros, probablemente yo muchas veces he tenido temor. Y queda mal de un pastor decir esto, pero tengo que decirlo, y más todavía que estamos en vivo ahora. Hay veces que de repente yo estoy hablando con mi esposa, me doy la vuelta y mi esposa desaparece y dice, ¿será que Cristo vino y yo me quedé? Digo, en serio, no sé a cuánto le pasó eso, a mí me pasó. Y hasta del perrito desconfío, porque en una ocasión le quité a mi perro un caniche maltés. Le quité y se dio la vuelta y ya se fue para arriba a su habitación, a su lugar de refugio. Y yo cuando me di la vuelta visto, ¿será que Braydon se fue? Y yo me quedé, dije, hasta él es más santo que yo, ¿verdad? No, llegué en momentos que decía, yo miro y está vacío, no hay ruido, no hay nada. Y entonces le digo, Señor, ¿será que estoy haciendo? Y es un momento para mí de introspección y mirar por dentro, por mí mismo y decir, y ahí lo primero que digo, Señor, cualquier cosa, perdóname, límpiame, lávame, purifícame, pero yo no necesito pasar vergüenza de quedarme como pastor, quedarme como ministro de Dios, de haber sido heraldo y enseñador, terminar siendo una persona que ha sido perdido. No quiero, para mí sería una vergüenza más allá de lo normal. Pero hago mi parte, siembro constantemente las cosas de Dios. La pregunta, ¿estás en el lugar correcto? ¿Y estás haciendo las cosas correctas? Y ahí la pregunta es, y ahí es donde Dios dice, cuando Dios dice en su palabra en la Santa Cena, dice, no comas indignamente, porque tú sabes, tú y yo sabemos que tú no eres mi íntima. Tú y yo sabemos que tú no eres mi esposa. Tú y yo sabemos que tú estás fornicando, estás adulterando, sos impura, sos impuro. Tú sabes que estás teniendo amoríos con el mundo. Y tienes amorío y ya te entregaste de lleno a tu carácter. Ya no quieres cambiar. Porque ya viene después a la iglesia altivamente y dice, hermano, yo voy a venir a la iglesia,
Pero el que me quiera me tiene que querer así como Dios me hizo y así como Dios me acepta. No, Señor. Dios te aceptó a pesar de lo que eres, no para que sigas haciendo lo mismo. Y para cerrar con respecto a la ley, ahí es donde muchas personas se pierden con respecto a la ley. La ley usted violentó y por causa de eso entró en pecado. La ley, las 613 leyes, las 1050 del Nuevo Testamento. Dios te perdonó, Dios te limpió, Dios te purificó, pagó una dote por ti, pero no para que sigas violentando la ley y digas yo estoy en la gracia. Ese es el problema de la gente. Dice, no, yo estoy en la gracia. O sea que su gracia se convierte en desgracia porque piensa que le da derecho a seguir pecando, y eso es imposible. Y para entender, y usted dice desde el punto de vista de Dios, el que es casado va a entender quién es el hombre que quiere compartir a su esposa y quién es la mujer que quiere compartir a su esposo. No existe nadie. Yo personalmente no quiero. De ahí viene la palabra en Hebreos 13, dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Que habla, dice, porque fue santificado, es propiedad exclusiva. Y yo no sé si usted está entendiendo, la pregunta aquí es, antes de tomar la Santa Cena, ¿considera usted mismo que es una propiedad exclusiva de Dios? ¿O cómo están sus amoríos con el mundo, la carne, el pecado y Satanás? Desde el primer momento usted le dice sí a Jesús, primera copa, segunda copa, un trato verbal, yo te acepto, Señor. Tercera copa es la que vamos a participar ahora, que te dice, voy a hacer un contrato legal y oficial de que eres mi esposa y que no te pienso compartir con el mundo ni con nadie. Y esta copa, yo voy a permanecer fiel. Esta copa es para ti, para que tú recuerdes que tienes que ser fiel, leal y tener devoción y amor por mí. Eso significa la Santa Cena. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Se ha bendecido este tiempo para que podamos nosotros hacer tu voluntad perfecta. Ayúdanos a crecer a la estatura y la medida de Cristo. Señor, por esas personas que nos están viendo por las redes, sean bendecidos, sean levantados y tomen un compromiso, porque es imposible decir yo amo a Dios pero no amo a la iglesia. El ser humano que quiere venir a Cristo tiene que amar a Dios y a la iglesia. Por lo tanto, encuentren un lugar para congregarse, buscar su rostro y participar de la cena del Señor, porque es un acto obligatorio en el reino de Dios. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén.